Bueno, a ver, ¿Está bien? ya. A ver, la clase de hoy lo que vamos a tocar son bases de datos. Eso es lo que vamos a entrar de lleno a esto, ya que el módulo que se tenía pensado hacer el otro mes lo vamos a juntar para hacerlo uno solo, así que lo que habíamos visto hasta el momento era hacer unas interfaces gráficas, ¿ya? Eh, y bueno, con eso nosotros teníamos ya algunas cositas que nosotros íbamos haciendo de un proyecto, ¿ya? Bueno, aquí creo que no está, pero bueno, esta parte de las interfaces gráficas que la vamos haciendo aquí en, en Java, la vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Vamos a interactuar ahorita con las bases de datos. Ahora, ¿qué son bases de datos? Eso es lo que vamos a ver hoy, el día de hoy. Ya. A ver, primeramente, cuando nosotros ejecutamos un programa en Java, ya, nosotros tenemos abierto nuestro NetBeans y comenzamos a programar. Nosotros básicamente el programa, ya, con las estructuras de datos que ya venimos trabajando, estas estructuras de datos que almacenan los datos en memoria RAM. Esto es lo que está haciendo hasta este momento. Memoria RAM, ya, aquí almacena los datos en ese momento. Bien, si nosotros el programa lo cerramos y volvemos a abrirlo, pues la información que ya teníamos se ha borrado. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque la memoria RAM es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que su información se pierde. Entonces, para eso nosotros necesitamos que la información persista. Y para que persista puede estar en archivos, como lo ya hemos visto en Python, ¿ya? Pero nosotros necesitamos guardar la información ya un poco de manera más profesional en lo que son bases de datos. ¿Y qué son bases de datos? La misma palabra lo dice, tiene un montón de datos, ¿ya? Y está conformada por, al final de cuentas, un conjunto de tablas. Ahora, las bases de datos existen dos tipos hoy en día en el mercado de bases de datos. Base de datos no relacional y base de datos relacional. La que vamos a ver hoy en día son las bases de datos relacionales. Ahora, la misma palabra lo dice relacionales, porque tienen relación. Y las relaciones se dan en un campo en común. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, ya, lo que nosotros tenemos es una tabla. Ya, nosotros conocemos lo que es una tabla en sí. Ya, una tabla vendría a estar conformada, bueno, una tabla cuando nosotros creamos una tabla. Ya, vamos a crear una tabla aquí. Muy bien. Y nosotros primeramente buscamos relaciones. Ya. Si nosotros tenemos una tabla que va a almacenar un conjunto de alumnos, ya, y tenemos, por ejemplo, otra tabla que va a almacenar un conjunto de profesores, primero nosotros tenemos que definir, así como nosotros hacemos en la clase, definimos los atributos y los métodos, aquí también lo mismo. ¿Ya? Los alumnos, por ejemplo, a ver, sus atributos nosotros decíamos que tiene nombres, ¿cierto? Tiene nombres, tiene apellidos, tiene dirección, tiene teléfono, tiene un grado y tiene una sección. Los profesores también tienen un nombre, un apellido, un teléfono, una dirección, tienen un código de profesor, los cursos que van a dictar, etcétera, etcétera. Entonces,
Estas son tablas, que al final de cuentas eso es lo que te estoy mencionando, que es un atributo de la clase. Ahora vendrían a ser acá los campos de esta tabla. Si nosotros vemos aquí, bueno, vamos apuntando los campos de la tabla. Por ejemplo, la tabla alumno, tenemos nombre. Otro campo que podría hacerse es apellidos. Otro campo que tendría es dirección. Otro campo, teléfono. Otro campo que se tendría aquí en alumnos sería el grado al que pertenece, ¿cierto? Y la sección. Bien, asimismo la tabla profesores, ya estamos hablando de tablas. Ya. Estas tablas, al final de cuentas, nosotros las vamos a almacenar en algo que se denomina base de datos. Ahora, ¿y esas bases de datos dónde van a estar? Esas bases de datos ya van a estar prácticamente en el disco duro. Ya. Por el momento, porque vamos a trabajar de manera local. Bien, para eso nosotros vamos a necesitar una herramienta. Vamos a necesitar una herramienta que vamos a utilizar. Como te vuelvo a repetir, vamos a utilizar un sistema de base de datos relacional. Nosotros vamos a utilizar una herramienta llamada MySQL. Bien, y ahora, esta herramienta, ¿qué necesito para instalar esta herramienta? Primero, lo único que necesitas es, obviamente, irte aquí a internet. Ya. Vamos a buscar. Ponemos descargar MySQL. Listo. Aquí en MySQL igual los instaladores los estaré pasando, no hay ningún problema, y se le va a guiar para la instalación, no hay ningún problema. Ya. Hay una herramienta denominada MySQL Workbench. Pero bien, antes de instalar esto, instalar el MySQL Workbench, vamos a instalar un servidor. Ya. Este servidor me va a servir a mí para ir publicando nuestro sistema. Bien, el servidor que vamos a utilizar es servidor Exam, que trae consigo ya integrado el MySQL. Nosotros le damos clic aquí, vamos a encontrar que te proporciona una instalación para el sistema operativo que tú tengas. En este caso, si tienes Linux, Mac o tienes Windows. En nuestro caso es Windows. Bien, si le damos aquí, clic acá, ya, te va a comenzar a descargar, ya, te va a comenzar a descargar el instalador. Aquí aparece al costadito la instalación y listo. Bueno, en mi caso yo ya tengo instaladas estas herramientas. Así que no la voy a necesitar por el momento. Una vez instalado el exam, le pone siguiente, siguiente, siguiente. Como vuelvo a repetir, igual se les va a indicar ya para ayudarles a instalar estas herramientas. Una vez instalado este programita exam, ya se va a abrir aquí, ya, y van a correr, así como en este caso, y bueno, yo tengo el Aragon aquí. Aquí va a haber un icono que dice MySQL, ya. El icono que dice MySQL le dan clic aquí en correr y listo. MySQL ya estaría corriendo en este caso. Ya. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ponemos aquí en el navegador, ponemos localhost
Y cuando ponemos localhost, aquí va a aparecer el símbolo de exam. Bueno, me aparece el Laragon porque tengo instalado el Laragon en ese momento. Bien. Una vez instalado el exam, igual voy a hacer un video exclusivo para la instalación de estas herramientas. Estoy que básicamente indico de cuáles son las herramientas que se van a utilizar. Y la misión de esta clase es entender qué es una base de datos. Ya. Bien, después de instalar esto, nosotros nos vamos a MySQL Workbench. Ponemos aquí, descargar MySQL Workbench, clic acá. Y aquí pues nosotros vamos a poner download. Descargamos y también lo mismo. Aquí no gracias. Ya, y se vuelve y se descarga. Está descargando. Y se instala esta herramienta. Ya. Aquí está MySQL Workbench. Bien, primero acuérdate que se debe instalar el exam y después se instala el MySQL Workbench. Bien, al instalar el MySQL Workbench, ustedes lo buscan en MySQL Workbench y te va a aparecer este icono de un delfín. Cuando le damos clic aquí, se te va a abrir la siguiente interfaz. Bien, en esta interfaz aquí te aparece una conexión por defecto que es localhost. Si nosotros le damos clic aquí, abre por un puerto 3306. Y esto es importante. A ver, para explicar. A ver, antes de pasar a las explicaciones de puertos, hay que redondear esta idea. La idea es que una base de datos está compuesta por un conjunto de tablas. Y si nosotros seguimos viendo aquí, por ejemplo, los atributos de los profesores, nosotros también decimos que tienen nombres, que tiene apellidos, que tiene dirección, tiene teléfono y bueno, tiene un código de profesor. Ya. Bien. Entonces aquí nos damos cuenta de algo. Así como nosotros hacemos una clase abstracta, ¿no es cierto? Que al final de cuentas las clases se heredan de esa clase abstracta eh, cuando se tiene atributos en común, aquí lo mismo. Si nosotros tenemos campos en común, ahora se llaman campos estos, se llaman campos. Entonces, por lo general, se hace una tabla que contenga esos campos. Y bueno, yo tengo que crear obviamente mi clase persona, perdón, mi tabla persona. Yo creo mi tabla persona. Y estos que están aquí, estos que se están repitiendo, simplemente yo lo voy a crear acá. Ahora, para que este alumno que está aquí se comunique con la tabla persona, porque obviamente un alumno es una persona según nuestra base de datos, entonces necesitamos una relación. Por algo se dice que es una base de datos relacional. Entonces, la relación que se necesita es un campo en común. Una cosa importante también de las bases de datos es que todas, cuando tú creas una tabla, es fundamental que tú le pongas un primary key. ¿Qué es un primary key? Es una llave en la cual va a ser un identificador. Por ejemplo, esta va a tener un ID alumnos. Entonces, gracias a este ID yo puedo acceder a este registro de mi tabla alumnos. Lo mismo pasa con lo otro, con la tabla profesores. Bueno, esto yo lo voy a volar. Y voy a necesitar un ID profesores. Bien,
Al igual que las demás tablas, esta tabla también que tengo aquí, la tabla persona, va a tener un ID. Ya, ID persona. Bien, todas estas tablas, si te das cuenta, ya tienen IDs. ID persona, ID alumnos, ID profesores. Estos son sus identificadores que gracias a eso nosotros podemos obviamente acceder a estas tablas. Bien, los datos de una tabla se denominan registros. Ya, acuérdate, campos, registros. Los vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí una tabla, una base de datos. Por ejemplo, Pharma, por ejemplo aquí. Aquí justamente tenemos una tabla personas. Y esto, por ejemplo, son la estructura de una tabla. La que vemos aquí, esta es una tabla, por ejemplo, que tiene un conjunto de campos. La tabla persona, ya tiene una ID persona, tiene nombres, tiene apellido paterno, materno, dirección, celular, celular 2 y así sucesivamente un montón de datos, en el cual a mí me va a servir para almacenar esos datos. Estos datos que se almacenan aquí no se pierden. Quiere decir que si se apaga el computador, persisten los datos allí. Bien, si nosotros hacemos una sentencia SQL, que esto es otro apartado que vamos a ir viendo poco a poco, ya. Esto teníamos que verlo en el siguiente módulo, pero bueno, como lo estamos juntando, ya básicamente lo estamos haciendo referencia a eso hoy. Esta es una sentencia SQL. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje de consulta estructurado. ¿Ya? Quiere decir que vas a escribir código, por ejemplo, estas sentencias son sentencias, ¿ya? Y los cuales te van a botar resultados. ¿Ya? Entonces, yo aquí, por ejemplo, hago un select de mi base de datos llamada IGBarma y mi tabla persona. Mi tabla persona, mira que tiene todos tus atributos. Entonces, aquí ya hay una base de datos con datos. A la redundancia. Esto es un dato. Este es un dato, este es un dato, este es un dato. ¿Te das cuenta? Este ID que está aquí ha sido autoincrementable. Si yo me hago referencia al ID 32, me hago referencia a todos estos datos que están acá. ¿Ya? Bien, estos son campos, persona ID, per nombres, apellido paterno, apellido materno, estos son campos. Y estos son registros, los que estoy seleccionando aquí, señalando. ¿Ya? Este entorno de desarrollo para bases de datos, aquí nos muestra las bases de datos que nosotros tenemos en nuestro servidor local. Aquí al costado tenemos lo que es la estructura de las tablas. Aquí en la parte de aquí nosotros escribimos las sentencias SQL y abajo te muestran los resultados que se van teniendo. ¿Ya? Bien. Entonces nosotros tenemos esto. Para volver a repetir, esto es una base de datos, ¿ya? Que está conformada por un conjunto de tablas. Todas estas son tablas, ¿ya? Estas tablas que están aquí a su vez tienen una estructura. Tienen columnas, aquí inclusive lo pone aquí como columnas, ¿ya? Y estas columnas a su vez tienen registros, son los datos que nosotros vamos llenando. Cuando nosotros creamos primeramente una tabla, obviamente viene sin registros, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a usar son sentencias SQL para tratar esos registros, ¿ya? En las sentencias SQL existen dos, los DDL y los DML. Los DDL vendrían a ser el lenguaje de definición de datos. ¿Qué quiere decir esto?
vamos a definir una estructura. Por ejemplo, vamos a... Bueno, esto lo teníamos que ver en el siguiente módulo, pero vuelvo a repetir, vamos a juntarlo de una sola vez todo. Primero, nosotros sabemos, vamos a comentar aquí, que esto es SQL. Esto es el lenguaje de consulta estructurado. Bien, como todo lenguaje, obviamente tiene su sintaxis, ¿cierto? Nosotros estamos utilizando el lenguaje Java para programar, ¿cierto? Programar algunas cositas que vamos viniendo, ¿ya? Entonces, este lenguaje me sirve para manipular datos, mejor dicho. ¿Ya? Existen dos tipos, como les decía. Los DDL son los lenguajes de definición de datos y los DML, que vendría a ser lenguaje de manipulación de datos. Voy a pasar igual una base de datos para que se vaya aprendiendo el lenguaje así a gran escala, el lenguaje SQL. ¿Ya? Bien. El lenguaje SQL, ya como les venía diciendo, se reparten en dos, en DDLs y DML. Los DDL son básicamente lo de definición de datos. Vamos a definir, por ejemplo, lo primero que tendríamos que definir es, si vamos a crear una base de datos, es crear obviamente la base de datos. Y para eso nosotros tendríamos que utilizar la palabrita crear. Okay. Utilizamos la palabrita creative y después seguido con la palabrita database. Si nosotros ponemos esta sentencia y ponemos el nombre de la base de datos, por ejemplo, podemos poner sistema académico, y seleccionamos esto y aquí en el rayito le damos clic acá. La sentencia aquí te aparece abajito en la consola, te aparece de que ya ha sido creada esa base de datos. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a nuestro panel ya de MySQL Workbench, actualizamos aquí, ya vemos nosotros que básicamente ya se creó esa base de datos. Mírate que ya se creó sistemas académicos. Bien, si nosotros queremos usar esa base de datos, le ponemos la palabrita use sistema académico. Cuando le damos clic acá, esto ya se puso en negrita, quiere decir que lo que escribamos aquí va a afectar directamente a esa base de datos. Entonces, estas sentencias son DDLs. ¿Por qué DDLs? Porque vamos a definir algo. Y aquí estamos definiendo que una base de datos. Bien, así como nosotros usamos ya sentencias SQL, también cuando tú usas un entorno gráfico puedes usar también herramientas gráficas. ¿Ya? Yo puedo crear con SQL, puedo crear tablas, pero también puedo yo hacer esto. Si yo despliego aquí en mi base de datos llamada sistema académico, ¿ya? Aquí en tabla selecciono y pongo Create Table, ¿ya? Le doy clic aquí en Create Table y aquí me va a aparecer una estructura. Oye, ¿cómo se va a llamar tu tabla? Y mi tabla, por ejemplo, si yo me voy al gráfico que he puesto, mi tabla se va a llamar persona. Por ejemplo, mi tabla se va a llamar persona. Esta es mi tabla, persona. Bien, ¿tiene una columna, un nombre de columna? Sí, tiene un ID persona. ¿Que sea entero? Sí. Ahora, este AI quiere decir autoincrementable. Quiere decir que cada vez que se crea un registro va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces lo seleccionamos. Ya, listo. Bien, después,
¿Qué más tenemos? Tenemos nombres, apellidos, dirección y teléfono. Ahora, los tipos de datos también es muy importante. Un campo va a recibir un tipo de dato, ¿ya? Y los tipos de datos nosotros lo podemos seleccionar aquí y desplegamos en este combo hay un conjunto de datos. Entre ellos, igualitos. Si nosotros vemos el lenguaje de programación Java, nosotros sabemos que hay de tipo de datos primitivos y de tipo de datos referencia. De tipo de datos primitivos hemos visto los que son los int, los long, los double, los float, ¿cierto? Entonces, aquí también lo mismo. Acuérdate que es un lenguaje que nosotros estamos aprendiendo extra, ¿ya? Este lenguaje me va a servir para manipular datos, ¿ya? Bien. Entonces, aquí pues yo voy a almacenar, si nosotros vamos aquí y nos preguntamos, ya, los nombres vas a almacenar ¿qué? Vamos a almacenar caracteres, ¿cierto? Juan Pérez, por ejemplo, es un carácter, entonces hay que almacenarlo así. Entonces pongo nombres como si fuera un campo, ¿ya? Y varchar vendría a ser lo equivalente a decir strings, ¿ya? Ahora, esto que está aquí, entre paréntesis 45, son la cantidad de caracteres que va a aceptar hasta ese momento. Quiere decir que si se pasa de los 45, si hay un nombre muy largo, no lo va a aceptar. Por lo tanto, aquí es importante ponerle la longitud, ¿ya? Bien. En vez de que sea 45, por ejemplo, de repente hay un nombre muy largo, le pongo 200. Es exagerado, pero bueno. Igualito aquí vamos a ponerle, por ejemplo, apellidos. Varchar, que sea de Bonde, que sea de 200. Un apellido pero muy largo. Dirección y teléfono. Todos estos son de tipo varchar, mejor dicho, tipo strings, así como lo conocemos en Java. Dirección 200 también. Y teléfono. Hay que ponerle una base de 12. Bien. Aquí yo estoy creando mi tabla. Mira que yo he creado mi tabla. ¿Ya? Y en mi tabla, yo que he creado mi tabla, he definido qué tipo de datos va a tener mi tabla. ¿Ya? Bien. Le damos aquí clic en aplicar. Y si le damos clic en aplicar, mira lo que va a pasar. Lo que va a pasar es, mira, te genera una sentencia SQL y te indica que es DDL, lo que te decía, que son definición de datos. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, lo que nos ayuda esta herramienta, ¿ya? Es prácticamente que no escribamos tanto código SQL, porque este es un SQL script. Si nosotros le damos a aplicar, ya se ejecutó esa sentencia SQL. Si le damos a finalizar, nos damos cuenta, cerramos esto, nos damos cuenta, aquí actualizamos, nos damos cuenta que nuestro sistema de base de datos ya tiene nuestra primera tablita. ¿Ya? Bien. Aquí nos genera unos botoncitos. Si nosotros le damos clic en el botoncito de aquí, que es un rayito, te va a generar una sentencia select. Esta sentencia select lo que hace es ejecutarte la cantidad de registros que vas a tener. Los registros, perdón, que vas a tener. ¿Ya? ¿Sabes qué? Le dices, ¿sabes qué? Tráeme todos los datos. Como ahorita no tenemos ningún dato, por eso es que no te ha salido nada. Ahora, ¿nosotros le podemos ingresar valores? Sí, claro que sí. Le podemos ingresar valores. Entonces, por ejemplo,
Cuando le damos select, aquí nos ha generado obviamente los resultados de la tabla. Pero nosotros podemos hacerle aquí doble clic y poner, por ejemplo, José Pérez, José Fernando, aquí por ejemplo Pérez García, dirección nueva, ya, teléfono, un teléfono desconocido. Y bueno, aquí nosotros le podemos dar a aplicar y mira, lo mismo hace. ¿Qué es esto? Te genera sentencias SQL. Y mira la sentencia SQL que nos ha generado. Ya nosotros hemos visto la sentencia select y ahora estamos viendo la sentencia insert. La sentencia insert into es para insertar datos. ¿Ya? Si nosotros estamos hablando de insert y de select, ya estamos hablando de sentencias para manipular datos, lo que les decía los DML, el lenguaje de manipulación de datos. Entonces, haciendo esto, nosotros le vamos a aplicar y listo, ya se creó en mi tabla ese registro, mi tabla. El ID, como le pusimos autoincrementable, se autoincrementó en 1. Si yo vuelvo otra vez a poner aquí otro nombre, por ejemplo, Carlos Augusto, ya, Navarro López, dirección, teléfono, lo mismo, aplicamos, mírate que se ha insertado ese dato, ese registro, ya, ese inserito, aplicamos y listo. Ya con eso nosotros ya tenemos dos registros. Acuérdate, nuestra tabla se va a llamar persona, nuestra base de datos que hemos creado se llama sistema académico y aquí estos se están mostrando estos campos respectivos, de los cuales ya mi clave primaria va a ser ID persona. Bien, aquí es más, te indica esto, que mi clave primaria, donde dice primary key, o sea la P y la K, esto es mi clave primaria, mi identificador, en el cual yo voy a acceder gracias a un identificador esos datos. Es como si tú tuvieras una guía telefónica. Tienes una guía telefónica, te vas a un índice, etcétera, etcétera, y vas a acceder a esa información gracias a ese índice. Entonces, esto es lo mismo. Se ha pensado así. Bien, viendo la estructura que nosotros hemos definido acá, hemos dicho que es una base de datos relacional. Relacional porque tiene relación. Y la relación se da a través de un campo en común. Entonces, el campo en común que se va a tener entre tanto alumnos y persona es un ID persona. Cuando nosotros creamos un alumno, un alumno que va a tener un nombre, apellido, una dirección y teléfono, agregado con el grado y la sección. Entonces, esto que está aquí ya tiene que ir enlazado con esto. Entonces, aquí ya se formó una relación. ¿Ya? La relación que está aquí va a ser a través de un campo en común, ¿ya? Y de persona. Entonces, gracias a eso, nosotros ya básicamente hemos enlazado alumnos con persona. Lo mismo va a ser también para profesores. Un profesor también vendría a ser una persona. Por lo tanto, yo lo tengo que anexar con un campo en común. Y el campo en común va a ser su primary key. ID persona. Bien. Esa es la relación que nosotros ahorita tenemos.
si nosotros vamos a crear la tabla alumnos, entonces obviamente tenemos que tener su ID alumno, después un grado que vendría a ser también un varchar, una sección que también vendría a ser un varchar, y la clave, ¿ya? Y el campo que va a tener relación con la tabla persona, en este caso ID persona. ¿Ya? A estos ya habíamos dicho que se les denomina primary key, o sea, clave primaria. Primary key. Primary key. Estos son primary key, claves primarias. Primary key. Pero al campo que tenemos en común, ¿ya? Se le conoce como foreign key, clave foránea. Foreign key. Bien, estos son nuevos conceptos que están aprendiendo. Foreign key. Bien, gracias a esto nosotros podemos acceder a la información que nosotros vamos a meterle en nuestra aplicación. Ya vamos a meter los datos aquí en nuestras bases de datos. Bien, entonces nos vamos a esta herramienta MySQL Workbench y hacemos lo mismo. En Table, clic derecho, Write Table, y vamos a crear nuestra tabla alumnos. Creamos nuestra tabla alumnos y listo. Y de alumnos es un entero autoincrementable y listo. Aquí, ya siguiendo la estructura, va a tener un grado, una sección, ya. Importante, aquí tiene que estar el ID persona. Así como nos hemos declarado aquí, ID persona, también tiene que estar aquí, ID persona. Bien, el ID persona tiene que coincidir el tipo. ¿Ya? Si yo lo he puesto así, con el nombre ID persona, tiene que coincidir con el tipo. El tipo de acá es entero, int. Entonces, por lo tanto, este también tiene que ser int, int. ¿Ya? Y acuérdate que yo te he dicho que esto vendría a ser un foreign key, una clave foránea. Por lo tanto, yo voy a ir aquí en mi pestañita donde dice foreign key y aquí voy a poner el nombre de la clave foránea. ¿El nombre de la clave foránea cuál es? Este pues, y de persona. Este es mi clave foránea. ¿Con cuál tabla lo voy a referenciar? Mejor dicho, ¿con cuál tabla lo vas a juntar? Con la tabla persona. Y la tabla persona, ya, con mi tabla persona. Y mi tabla persona, ¿qué campo? El campo, perdón, y de persona. Y de persona lo voy a juntar con ID persona. Bien, estas que están acá son las columnas de mi tabla que estoy creando y estas son las tablas de las columnas de referencia de mi tabla persona. Si yo le pongo aplicar, aplicamos y listo. Ya con esto, ya básicamente he creado mi tabla alumnos relacionada con mi tabla persona por ese ID. Finalizamos y ya. Cerramos esto y listo. Bien, hasta el momento allí vamos. Ahora vamos a crear una tabla, otra tabla, la tabla profesores. Vamos aquí, de nuevo, clic derecho, Create Table y mi tabla profesores. Bien, igualito, lo mismo, un ID profesores, ya, auto incrementable. Vamos aquí. ¿Qué necesitamos? El código de profesor nada más. Código de profesor que vendría a ser un varchar, ya. Y la tabla y el campo obviamente en común que vendría a ser ID persona. Lógicamente también tiene que ser de tipo entero. Bien, hacemos lo mismo. Vamos a foreign key
Vamos en foreign key, lo vamos clic acá y escribimos ID persona, que es mi campo, obviamente, que lo voy a relacionar. ¿Con qué tabla? Con la tabla persona. Selecciono check aquí en persona y obviamente selecciono el key de la persona, de mi tabla persona. Aplicamos y listo. Ahora, aquí aparece un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema está en que, ¿qué es lo que ha pasado? Que hay una duplicidad de foreign keys. ¿Ya? Tanto mi tabla alumno como mi tabla profesor, profesores, yo le estoy poniendo el mismo nombre. ¿Ya? Y eso vendría a ser el problema. Tienen básicamente el mismo key. Ahora, si nosotros le cambiamos el nombre, sí te lo va a aceptar, pero siguen apuntando a la misma tabla. ¿Te das cuenta? Aquí simplemente lo único que he hecho es agregarle una letra A para diferenciarlo. ¿Ya? Y el foreign key le puedes una letra A y listo. Pero al final de cuentas se tiene que referenciar con la columna que se está estableciendo. Bien. Entonces, con esto nosotros ya hemos hecho esto. Estas tablas que hemos generado ya se han creado así. Ahora, nosotros podemos hacer una ingeniería inversa. Vamos a ver aquí. Bueno, acá esta herramienta nos ayuda. Bueno, a ver, vamos a tratar. A ver. Bueno, el del modelo lo vamos a ir viendo muy adelante. Ya, y aquí podemos agregar esquemas, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo después, mejor. Ya, porque estos son para que tú veas el gráfico SQL que se está generando. Pero bien, bueno, hasta el momento esto me satisface, en el cual yo tengo mi base de datos, sistema académico, que me ha generado, yo tengo 3 tablitas de estas. Bien, si ejecutamos persona, tenemos 2 datos. Ahora, si nosotros vamos a ingresar un alumno, ya, si vamos a ingresar un alumno, por ejemplo, le damos clic aquí, ya. El alumno obviamente va a pedir un grado, por ejemplo, ponerle quinto, la sección, la letra C, ya. Ahora vamos a alumno. Aquí se ha generado una columna que no debe haber generado, ¿sí? Voy a sacarlo. Ya, por el momento, miren, aquí lo que se ha hecho es, se ha generado una columna que se me ha pasado, por ejemplo, y debo borrarla. Entonces, yo le doy clic derecho aquí y le doy Alter Table. En Alter Table te va a mostrar, por ejemplo, aquí esto se me ha pasado, esto no debe estar aquí, y yo lo que puedo hacer es eliminarlo. Ya. Delete Select, eliminamos y listo. Ahora, mira, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Igualito, te ha generado una consulta DDL. DDL, ¿por qué? Porque vamos a definir. Quiere decir que, ¿sabes qué le estoy diciendo? Altérame esa tabla y elimina esa columna. Eso es lo que le estás diciendo. Le vamos a aplicar, listo. Ahora, si nosotros ejecutamos esta sentencia select, ya no te va a aparecer ese campo. Bien, en grado, entonces en grado, ya, en grado puedo poner, por ejemplo, quinto. Y mi sección C. Ahora,
siempre te va a pedir un ID persona. Y el ID persona es obviamente la relación que va a tener. Entonces, si yo veo mi tabla persona, yo veo que aquí hay un señor llamado José Fernando Pérez García y tanta vaina. Si yo lo relaciono con mi tabla alumnos, o sea, le pongo el ID que tiene aquí, que es el ID 1, le pongo ID 1, entonces, ¿qué yo le estoy diciendo? Le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Esta persona está relacionada con la tabla alumno, por lo tanto es un alumno. José Fernando Pérez García es un alumno que tiene grado quinto y sección C. Si yo le doy a aplicar aquí y le doy a aplicar, ya prácticamente se ha generado ese registro. Quiere decir que yo ya le estoy dando una información. Acuérdate, la información es un conjunto de datos. Un dato por sí solo no vendría a ser una información, pero un conjunto de datos sí vendría a ser una información. Entonces, lo que hemos aprendido es crear bases de datos, crear tablas, crear registros. ¿Ya? Ver que esto que está aquí son datos persistentes. ¿Ya? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar la clase. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a seguir tratando lo que son las estructuras, ¿ya?, de consultas. Vamos a generar más consultas SQL. Y después de ver este apartado de SQL, retornamos con lo que es Java. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque al final de cuentas, tanto lo que venimos haciendo en Java con las interfaces gráficas se van a conectar directamente con esta base de datos que nosotros estamos creando, para que los datos estén persistentes y ya no estén en memoria como lo venimos manejando. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Que tengan muy buenas noches.